y no pudo contradecir la orden, tomó la decisión de salir por esta angosta bahía y realmente tuvieron que salir barco a barco y fue prácticamente un suicidio porque salía un barco y lo esperaban 6. Entonces era una especie de tiro al blanco. Hay lugares donde la historia no está escrita en los libros, sino que subsiste hundida bajo el mar. El 3 de julio de 1898, frente a las costas de Santiago de Cuba, la escuadra española del almirante Cervera se enfrentó a la poderosa flota norteamericana en uno de los episodios navales más decisivos de finales del siglo XIX. Aquel combate marcó el destino de España, de Cuba y de los Estados Unidos, dejando tras sí una huella imborrable en la historia. Más de un siglo después, estos buques siguen descansando bajo las aguas del Caribe. Allí permanecen como auténticos monumentos sumergidos, guardando los últimos momentos de un capítulo fundamental de nuestra historia. Hoy, en el Tesoro del Presidente, tengo el honor de presentaros a una persona excepcional, Teodoro Rubio, el único buzo español que ha explorado todos los pecios de la escuadra del almirante Cervera en la costa de Santiago de Cuba. Teo, desde su experiencia bajo el agua y desde sus investigaciones sobre aquel acontecimiento, nos ofrecerá su visión sobre cómo fue aquel enfrentamiento, qué ocurrió realmente con la escuadra española y qué se siente alguien al encontrarse cara a cara con un pedazo de historia que lleva más de 100 años esperando ser escuchado. Yo soy Pedro Enrique Pujals y bienvenido a un nuevo episodio del Tesoro del Presidente. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. ¿Y podrías decirnos algunos antecedentes de esta batalla, de cómo esta escuadra acabó allí? Sí, mira, el punto de inflexión para que esos pecios acaben en Santiago de Cuba es la explosión del USS Maine, el acorazado de segunda clase estadounidense, en la bahía de La Habana el 15 de febrero de 1898. Eso es determinante porque es la explosión de ese barco en el puerto de La Habana. Está considerado para los estadounidenses es una agresión y se convierte en un casus belli y en un motivo para una declaración formal de guerra al Reino de España, que se acaba consolidando un 25 de abril con carácter retroactivo al 21 de 1898, y eso hace que la escuadra del almirante Cervera, que antes era la escuadra de instrucción y pasa a ser la escuadra de operaciones de las Antillas, acabe en Santiago de Cuba. Es muy largo de contar, pero muy interesante, y podemos abordar ese tema de forma, sintetizada, pero vale la pena conocerlo. Y la batalla en sí, ¿cómo sucedió y cómo fue que estos barcos acabaron allí? Mira, a partir de la declaración de guerra de los Estados Unidos, la escuadra del almirante Cervera, por una situación, que sería larga de abordar, pero simplemente matizar que el buque insignia del almirante Cervera, la infanta María Teresa, y el Cristóbal Colón habían salido de Cádiz a dar cobertura a una escuadra que se dirigía a Cuba, a una escuadra de barcos menores, de 3 destructores y 3 cazatorpederos, con un buque nodriza, que era el Ciudad de Cádiz, que era un transatlántico donde llevaba toda la artillería, los pertrechos, la munición, etcétera, etcétera, para ir a Cuba con la intención de impedir el arribo de expediciones filibusteras desde los Estados Unidos
y ante la amenaza creciente que había de agresión por parte de los Unidos para defender las costas de Cuba. Esa era la intención. Lo que pasa es que el punto de reunión, en caso de pérdida, era San Vicente de Cabo Verde. Entonces, el cruce del Atlántico, un temporal tremendo hace que esa escuadra se disgregue y acaben atendiendo al punto de reunión que había dado el comandante Fernando Villamil, que era San Vicente de Cabo Verde, que en aquel tiempo era colonia portuguesa. Y entonces se reúne la escuadrilla de Villamil allí y Cervera recibe órdenes de darle cobertura y salen. Un 8 de abril salen desde Cádiz. Esta escuadrilla había salido un 13 de marzo en dirección a Cuba, y entonces Cervera va a dar cobertura. No sale con una escuadra de combate, sale a dar cobertura a los barcos españoles, a los barcos menores, destructores y cazatorpederos que estaban en San Vicente de Cabo Verde. Porque la inteligencia española tenía localizado que en el puerto de Lisboa había varios cruceros estadounidenses con intenciones, digamos, no muy pacíficas, porque como ya había explotado el Maine, aunque no había una declaración de guerra, pero digamos que en el horizonte se palpaba de que iba a haber una guerra con toda seguridad, como acabó ocurriendo. Y eso es así. Entonces, esta escuadra, esto mucha gente lo desconoce, no es una escuadra que salga en primera instancia para combatir en Santiago de Cuba. Lo que sale es a darle cobertura a dos barcos. ¿Por qué? Porque además, muy interesante, el Maine viene a La Habana, digamos, como en visita de cortesía. Sin previo aviso, arriba un 21 de enero de 1898 al puerto de La Habana, y las autoridades españolas se quedan muy sorprendidas, pero los americanos alegan que vienen con muy buenas intenciones, y entonces, bueno, pues no les queda más remedio que en aquel momento el capitán general de la isla, Ramón Blanco y Arenas, pues da el permiso pertinente y le otorgan una boya para que el acorazado estadounidense pueda estar de visita de cortesía. España, para devolver el gesto y entender que a lo mejor había una manera de calmar las ansias que tenían los Estados Unidos, porque habían intentado comprar la isla de Cuba, y si no, lo que estaban ya es, digamos que, preparando una posible agresión. Entonces, lo que hacen los españoles es devolver la visita de cortesía y mandan al Vizcaya a Nueva York y al Oquendo a Nueva Orleans. El Vizcaya visita la ciudad de Nueva York y además coincide con la explosión. El Oquendo estaba en La Habana con intención de dirigirse hacia Nueva Orleans, pero evidentemente tras la explosión del Maine todo eso se cancela. Entonces, es una cosa como bastante absurda y rocambolesca que esos dos barcos, ya estando en La Habana, regresan nuevamente a San Vicente de Cabo Verde sin los fondos. Los fondos estaban sin limpiar, la situación de la artillería era bastante penosa, la munición que llevaban no estaba preparada para enfrentarse a un enemigo potencial y muy poderoso como eran los Estados Unidos, y que demostrarían los tiempos que iban a ser así. Y realmente la orden que reciben es regresar y unirse a Cervera en San Vicente de Cabo Verde. O sea, cruzan el Atlántico de manera inversa para reunirse de nuevo en San Vicente de Cabo Verde. Y ahí ya sí que se organiza la escuadra de operaciones de las Antillas, porque ahí se unen a esos barcos, digamos, 4 barcos poderosos españoles: el Infanta María Teresa, el Cristóbal Colón, el Vizcaya y el Oquendo, 3 destructores de la escuadra de Villamil: el Furor, el Plutón y el Terror. Entonces, esos 7 barcos son los que acaban yendo a Santiago de Cuba. A Santiago de Cuba, por circunstancias que serían muy largas de contar, porque había la posibilidad de ir a San Juan de Puerto Rico, había también la posibilidad de ir a La Habana, que era quizá el sitio más propicio, porque era donde España tenía una mejor artillería de costa, y hubieran estado mucho mejor protegidos, pero nunca llegaron. Y podemos abordarlo, el motivo de por qué no acabaron llegando. La escuadra del almirante Cervera
cruza el Atlántico de manera, digamos, bastante caótica, porque se encuentra de que Cervera hace una propuesta al almirantazgo español de que donde va a ser más eficaz la escuadra es la defensa de Canarias. Él propone, el almirante Cervera, a la Junta de Almirantes, de generales de marina, le propone que ya no tiene sentido ir al Caribe y él propone que lo ideal sería defender el archipiélago de Canarias ante una posible, ya con una declaración de guerra, ante una posible agresión de los Estados Unidos. Como si diera por perdido digamos, la zona, los territorios americanos españoles, tanto Puerto Rico como Cuba. Pero le obligan a ir. Entonces, el 29 de abril sale dirección al Caribe, sin tener definido dónde, con una frase, digamos, secreta de salgo para el norte, porque era la manera de despistar a los Estados Unidos, porque fíjate qué cosa tan curiosa, la inteligencia española, que funcionaba bastante bien, contamina, esparciendo la información de que una gran escuadra está cruzando el Atlántico y en un momento dado se puede permitir el lujo de bombardear las costas americanas. Y de hecho se produce, mientras que tenemos que situarnos, final del 19, cuando un barco estaba en el mar ya no tenía manera de poder comunicarse, no había radio, los telégrafos no eran inalámbricos, o sea, un barco en medio del océano no tenía comunicación nada más que a lo que daba a la vista. Entonces los españoles, de manera muy eficaz, filtran una información de que una gran escuadra está cruzando el Atlántico y es tan potente que se puede permitir el lujo de bombardear las costas estadounidenses. Y tanto es así que los americanos de la costa, o sea, los millonarios de la costa este de los Estados Unidos piden a las autoridades estadounidenses que le den cobertura porque piensan que van a ser agredidos por esa gran escuadra del almirante Cervera, que en realidad no lo era porque bastante tenía para poder cruzar el Atlántico, que lo que decía antes, de forma caótica, porque los 4 barcos que ya tenían sus dificultades, los 4 buques de guerra, vamos a definir los cruceros acorazados, el Infanta María Teresa, el Cristóbal Colón, el Vizcaya y el Oquendo. Tenían problemas, falta de limpieza de fondos, y además era una singladura muy compleja porque necesitaban habituallamiento de carbón y eso no lo tenían, ni siquiera lo tenían solucionado. Pero es que además los buques menores, que acaban yendo los 3 destructores, no tienen capacidad para hacer ese tipo de singladura y acaban siendo remolcados por los cruceros. O sea, entonces eso hace que sea una marcha muy lenta y tardan pues más de 12 días en llegar a la isla de la Martinica, que es un territorio bajo jurisdicción francesa. Entonces llegan allá y allá el terror se queda sin máquina y entonces que a la postre sería el único barco que acabaría salvándose de la escuadra de operaciones de las Antillas por quedarse sin máquina en la Martinica, por no tener comunicación. Cuando se van, Cervera era muy celoso de dar información ni siquiera a sus oficiales, porque la inteligencia estadounidense era muy potente y no querían, digamos, revelar cuál era el puerto al que se dirigía. Y a partir de una situación que él se encuentra en Martinica, de que San Juan de Puerto Rico ha sido atacado por la escuadra del almirante Sansom, es cuando finalmente se dirige a Santiago de Cuba por un motivo, porque ya no le quedaba carbón para llegar más lejos. O sea, llega a Santiago de Cuba, como decían los marinos de aquel tiempo, barriendo las carboneras, porque encontró 2 barcos estadounidenses en el Freud de Haití, que los podía haber atacado perfectamente, porque era el
eran el Harvard y el St. Paul, y no los atacó porque no tenía combustible. No se podía arriesgar a quedarse en los barcos varados sin combustible. Eso hubiera sido absolutamente nefasto. Tiene que, digamos, esquivarlos de noche y pasar y llegar justamente a Santiago de Cuba, como he dicho anteriormente, barriendo las carboneras, sin tener posibilidad de ir más lejos. Entonces, cuando llega a Santiago de Cuba, el ejército libertador, que estaba ya en comunicación con los estadounidenses, revela la situación del almirante Cervera. Cervera llega a Santiago de Cuba un 19 de mayo, pasando desde la Martinica a Curazao haciendo una singladura, que como he dicho antes, bastante compleja para poder llegar a Santiago de Cuba, y sin una, digamos, pizca de carbón. La única situación que le queda es encerrarse en la bahía y tratar de conseguir carbón de unas minas cubanas que había en Santiago de Cuba, de mucha peor calidad, que eso fue, digamos, una especie de talón de Aquiles que tuvo Cervera, sobre todo el Colón, que era el barco más moderno y más rápido del mundo. El talón de Aquiles fue que se quedó sin carbón Cumberland, que era alto poder calorífico, y le impidió escaparse. Fíjate, una cosa interesantísima, durante el combate naval, el Colón daba la velocidad de 21 nudos. Los perseguidores solo eran capaces de llegar a 19, 20. O sea, cada hora le sacaba una milla de ventaja. Pero cuando se queda sin carbón, al final su comandante, Emilio Díaz Moreu, tiene que, digamos, que arriar bandera y enfilarse hacia la playa de la Mula y embarrancar allá al crucero acorazado, que era además un barco, como he dicho, de factura modernísima, el primer barco en el mundo hecho en acero níquel y el más veloz y tal. Bueno, y eso era la parte positiva. La parte negativa es que fue a combatir sin sus cañones de romper, como decían en aquel tiempo, los cañones de proa y de popa, dos cañones de la casa Astrom de 254 milímetros, nunca instalados, y eso obviamente era un hándicap para ir a un combate naval. Y de esta forma terminaron todos los buques encallados en la costa. Bueno, cuando obviamente los mambises avisan a la inteligencia americana que la escuadra de Cervera está dentro de la bahía de Santiago de Cuba, se acaba convirtiendo en una ratonera, y finalmente, cuando tienen que salir de la escuadra uno a uno, son destruidos. Y bueno, la orden que dio Cervera es que bajo ningún concepto ningún barco podía caer en manos de los estadounidenses. Esa era la premisa que le da a sus oficiales. Entonces, según van saliendo, los barcos son duramente bombardeados por los estadounidenses y son embarrancados, a excepción del Furor, que el Furor sí que ha impactado y hundido por un proyectil estadounidense. El resto, envueltos en llamas, acaban embarrancados en el Loquendo en Juan González, el Infanta María Teresa en Nima, el Vizcaya en Aserradero, y finalmente el que logra alejarse más es el Colón, hasta que se queda sin el carbón de buena calidad y acaba en la playa de la Mula, en Ocujal, a unos 50 millas náuticas de la bahía de Santiago de Cuba. Como se vio forzado y no pudo contradecir la orden, tomó la decisión de salir por esta angosta bahía, y realmente tuvieron que salir barco a barco, y fue prácticamente un suicidio, porque salía un barco y lo esperaban 6. Entonces era una especie de tiro al blanco. La orden que dio Cervera a todos sus oficiales era que ningún barco podía caer en manos de los norteamericanos. Entonces, sistemáticamente, según iban siendo destruidos, ellos lo que hicieron fue embarrancar los barcos en la costa. Y bueno, y con eso además conseguían que mayor número de tripulantes se pudieran salvar.
Y de esta forma terminaron todos los buques encallados en la costa. Tienes un mapa en este libro, ¿no? Sí, mira, este libro es interesantísimo porque este es de un capitán de caballería cubano que se llamaba José Antonio Medel, y además tiene una cosa muy interesante, que es que el ayudante del general Calixto García Íñiguez, Carlos González Clavel, da fe de puño y letra de que todo lo que cuenta este libro es verídico. O sea, yo creo que es un libro del año 32, yo creo que es una joya, es un incunable, lo conseguí en Cuba, en mis primeros viajes cuando empecé a interesarme, y a base de leer este y muchos libros más, pues puedo hablar ahora con cierta propiedad de estos pecios que en aquellos tiempos eran buques de guerra y acabaron sucumbiendo. Y sí que tengo una cosa interesantísima, este libro contiene el combate naval, con la derrota de todos los barcos españoles y americanos y la posición donde están hundidos cada uno. Esto desde luego me facilitó muchísimo luego su localización. Esto es un trabajo que hicieron los estadounidenses a principios del siglo XX, un almirante estadounidense, y este hombre lo aprovechó para su obra, que es muy interesante porque cuenta toda la campaña del periodo Santiago de Cuba, que fue el teatro de operaciones de la guerra hispano-cubano-americana de 1898, donde de alguna manera España sucumbe y acaba perdiendo la soberanía de Cuba, Puerto Rico, el archipiélago de las Filipinas y la isla de Guam en las Marianas. Pues se conoce como el desastre del 98 en España. En Cuba se ve desde otra óptica y se habla de guerra de independencia, pero para España fue un desastre. El primer nombre que yo oí de un barco de la escuadra del almirante Cervera fue el Cristóbal Colón, y me llamó poderosamente la atención que tuviera el nombre del conquistador, colonizador, descubridor de América. La palabra correcta es descubridor de América, y 406 años después, el último barco que arribó bandera española en las costas de Cuba, o sea, en América, fue un barco llamado Cristóbal Colón y que estaba construido en Génova, donde había nacido el almirante Cristóbal Colón, mientras que no se demuestre lo contrario. Es curiosísimo, o sea, es una paradoja de la historia. Sí. 1492, Colón arriba a las costas cubanas, o sea, a las costas americanas, también llega a Cuba, y 406 años más tarde, un barco que lleva su nombre es el último testigo de la presencia española en América. Bucear en lugares históricos también tiene un componente emocional fuerte. ¿Hubo algún momento en que sentiste respeto o incluso nostalgia o tristeza ahí abajo? Y sí, obviamente pues te produce cierto desazón pensar que allí murió gente, aunque lógicamente estás disfrutando de la inmersión, pero sí que con respeto y con recuerdo a esas personas que allí dejaron la vida. Hablando de respeto y de emoción, puedo decir que he tenido la oportunidad de participar primero en un acto en el mar, junto a una arqueóloga vasca, y yo como catalán, tuvimos la fortuna de en el 2015, el 3 de julio de 2015, que se declararon los pecios Monumento Nacional de la República de Cuba. Se le otorgó esa categoría y se pusieron dos tarjas junto a la popa del Oquendo, uno con la categoría de Monumento Nacional de Cuba y otro con recuerdo a los caídos españoles, a los marinos caídos el 3 de julio de 1898 en el combate naval. Y una arqueóloga vasca llamada María, y en este caso yo como catalán, pues los dos tuvimos el honor de poner una corona de laurel junto a
estas tarjas en recuerdo de aquel episodio histórico que tanta importancia tuvo para Cuba, para España, para los Estados Unidos y en definitiva para el mundo, porque de alguna manera ese combate naval supuso el colapso del imperio español y el estreno de uno nuevo, que es el que tenemos hoy en día, mientras que no se demuestre lo contrario. Los Estados Unidos de América fue, digamos, su primera salida internacional y un éxito rotundo, y eso fue una especie de lanzadera para ser seguramente lo que son hoy en día, en esa batalla tan trascendente donde se inmortalizó mi tocayo, Teodoro Roosevelt, el que sería 26º presidente. Y de tal manera que yo, hablando con Omelio, cuando estábamos rodando un documental, le dije que era el 26º, el que sería 26º presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, y el que lo contaba era Teodoro Rubio, que tiene, digamos, cierta semejanza. Tiene la misma inicial. Sí, sí. Y bueno, pues no deja de ser tanto lo uno como lo otro un gran honor haber podido participar en una experiencia de esas características. Si esta entrevista os ha despertado la curiosidad por conocer estos barcos desde la mirada del único buzo español que ha estado en todos ellos, os invito a ver este vídeo anterior de mi canal. En él, Teodoro Rubio nos lleva literalmente hasta el fondo del mar para contarnos sus experiencias personales buceando en los pecios de la escuadra del almirante Cervera, sus inmersiones, sus sensaciones y lo que significa encontrarse frente a frente con unos barcos que llevan más de un siglo descansando bajo las cálidas aguas de Santiago de Cuba. Estoy seguro de que os ayudará a comprender todavía mejor la emoción y la importancia de estos restos históricos. Os dejo el enlace en la descripción y al final del vídeo. Hola queridos amigos, yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi libro más popular, El Tesoro del Presidente. La primera parte, llena de suspense y de acción, transcurre en 1917. Da paso a un salto temporal hacia 1898, hacia la guerra de España contra Estados Unidos y su epílogo final en Santiago de Cuba. Aquí encontrarás una intensa recreación de la batalla naval que puso fin a la presencia española en América. En la última parte encontrarás el desenlace a todas las intrigas de la novela. Te quedarás enganchado y enseguida querrás leer la segunda parte de la saga, El último pirata del Caribe, donde te encontrarás sumergido en un mundo de espionaje y de peligros en el Caribe en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, Teo, ha sido un honor que nos recibieras aquí en tu casa de Tarrasa, muy cerca de Barcelona, que nos llevara, aunque sea por unos minutos, en este viaje submarino a tocar la historia con nuestras manos. Y esperamos tenerte pronto de nuevo aquí en el Tesoro del Presidente. Ya sabéis, dar un like, dejar vuestros comentarios y dejar vuestro apoyo aquí al canal El Tesoro del Presidente. Hasta luego.